Venimos caminando todo el año 22 en un nuevo tiempo. Y estamos evaluando propicios para Dios. Pero cuando nosotros evaluamos sinceramente y miramos a nuestro alrededor, muchas veces no nos damos cuenta de que debemos marcar la diferencia. Y ya estamos tan acostumbrados a que en la iglesia somos como en el mundo, y en el mundo ni siquiera somos como la iglesia. Y muchas veces creemos que el evangelio es de prohibiciones y se nos olvida que es de convicción. Es algo del corazón. No es algo que alguien nos prohíba o no nos prohíbe. La palabra siempre nos dice lo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer. Pero quien toma la decisión es cada uno. Cada uno ya a esta altura de la vida sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para su vida. Pero a veces nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro estar, todo lo que nos rodea nos ve igual o peor que el mundo. Ya no se sabe diferenciar y tiene que salir a ponerse un título de que es cristiano, porque nadie ve la diferencia. Hace lo mismo de lo que ve hacer. De vez en cuando viene a la iglesia como un honorable simpatizante, pero no como un ferviente creyente. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 26, versículos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él mientras estaba reclinado a la mesa. Cuando nosotros miramos el contexto de Mateo 26, el Señor Jesús ya había hablado de su muerte y resurrección inminentes. Y cuando tú miras en Mateo, cuando llega a Mateo 6:7, ya había 4 ocasiones diferentes donde Mateo describe que Jesús habló de lo que tenía que acontecer. Les dijo a los que estaban con él que sufrirían muchas cosas por parte de los principales sacerdotes, ancianos y escribas, que sería condenado a muerte por ellos y entregado a los gentiles, y que los gentiles se burlarían de él, lo azotarían y finalmente lo crucificarían. Y también les dijo que después de estas cosas él resucitaría en el tercer día. Y entonces vemos lo que una mujer hizo. Ahora, ellos no vieron desde el corazón lo que esta mujer había hecho. ¿Qué salen a decir? ¡Wow! Es un ungüento muy costoso. Es un ungüento que se almacena con mucho cuidado en un frasco especial hecho de alabastro. No se dieron cuenta que era el ungüento lo más valioso que esta mujer debía haber poseído y ella lo había estado guardando en reserva. Sin embargo, ella vino y derramó su posesión más preciada sobre la cabeza del Señor generosamente, sin escatimar y sin reservas. Una mujer que lo dio todo.
Y entonces llegamos a Mateo 26, 8 al 13. Y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y miren qué hermoso. Es Jesús el que tiene que salir a explicar el motivo de esta mujer a derramar su ungüento sobre el Señor. Así que la mujer aprovecha esta oportunidad para derramar sobre el Señor lo mejor que ella poseía. Amar al Señor con lo mejor de nosotros requiere que marquemos la diferencia con respecto a Él. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar lo que más quieren por el Señor? No podemos asegurar si esta mujer pudo estar presente en cualquiera de las 4 ocasiones que Jesús habló de su muerte. Lo que sí sabemos es que se dio cuenta que el Señor Jesús, aquel que amaba a los pecadores, iba a morir por ellos. Y no solo eso, su muerte sería a través del sufrimiento atroz de la crucifixión. Y justo la 4ª y última vez que Jesús habló de su muerte, lo habló a sus discípulos antes de que esta mujer lo ungiera. Mateo 26, 2. Él les dijo a sus seguidores exactamente cuándo tendría lugar su crucifixión. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Al escuchar estas palabras, esta mujer entendió que la muerte del Señor era pronto, a pocos días. Y ella eligió ungir al Señor Jesús antes de que se lo llevaran y lo crucificaran, para mostrar su amor por Él mientras aún había tiempo. Y a veces no miramos la importancia del tiempo. Y entonces, por allá en Marcos 16, nos dice que después de que Jesús fue crucificado, algunas mujeres vinieron a su tumba para ungir su cuerpo, pero llegaron demasiado tarde. Jesús ya había resucitado. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Podríamos mirar la posición de ambas. Esa mujer que no solo amó al Señor con lo mejor que tenía, sino que también mostró su amor de manera oportuna. Esa mujer que dio lo mejor de ella para ungir al Señor en amor cuando tuvo la oportunidad y marcó la diferencia. Deberíamos aprender, porque muchos de nosotros se nos quedan intenciones, pero cuando llegamos tarde. Marcar la diferencia en la actualidad parece ser un gran reto. La maldad abunda y los actos de compasión son cada vez más escasos. Es por ello que muchos se preguntan si en realidad marcar la diferencia es incluso posible.
¿Acaso cada uno de nosotros no debería marcar la diferencia, amar así como Dios nos ama? La Biblia repite varias veces la importancia del amor al prójimo. Es más, nos insta a amar a quienes nos odian. Esto de por sí es complicado de realizar. Si nos cuesta amar a quienes apreciamos, especialmente cuando hacen algo en nuestra contra, cuánto más a quienes odian. Sin embargo, no podemos amar a nadie con nuestras propias fuerzas. No podemos amar a nadie en nuestra voluntad. Dios es amor. Y es el quien nos da lo necesario para amar sin medida. Cuando entendemos que solo con el amor de Dios podemos impactar a los demás, estaremos marcando una enorme diferencia en el mundo. Marcar la diferencia practica la amabilidad y la compasión. A veces no nos damos cuenta que los pequeños gestos de amabilidad causan mayor huella de lo que creemos. Dar un poco de nuestro tiempo, dar un poco de nuestro esfuerzo e incluso de nuestro dinero puede ser la pequeña chispa que encienda la llama de bondad en la gente que nos rodea. Cada vez que tú tengas la oportunidad de ser amable, compasivo, hazlo. Seamos instrumentos que Dios utiliza para demostrarle a las personas que no todo es maldad en este mundo. Aprendamos a vivir en el amor de Dios, porque en el odio del mundo ya es suficiente. Marcar la diferencia es compartir esperanza. Estamos rodeados de personas que viven sin esperanza y buscan llenar el vacío que tienen con cosas temporales. Muchos se la pasan jugando con el Evangelio como si Dios fuera un juego. Muchos no marcan la diferencia y están jugando a ser cristianos. Muchos se están refugiando en su trabajo, en sus falsas promesas de amor, en sus adicciones, en sus prácticas, en aquello que creen que les da paz por unos minutos, pero que los dejan peor de lo que estaban. Lo que ellos necesitan es encontrar a la fuente de la paz, el amor y la esperanza que nunca se termina. ¿Cómo sería de diferente si encontraran a Jesús? Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es compartirles nuestra fe y presentarles a Jesús. Puede que no todos estén dispuestos a escucharnos, pero ya habremos sembrado una semilla en sus corazones que Dios se encargará de hacer crecer. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo puedes sembrar esperanza si tú no conoces a Jesús? ¿Cómo puedes sembrar esperanza si tú no caminas con Jesús? ¿Cómo puedes dar esperanza si Jesús no es tu prioridad? Pero también tú puedes marcar la diferencia cuando escuches a los demás. A veces en nuestro caminar somos tan descuidados que no escuchamos lo que los demás dicen. Cuando alguien te diga algo, examínalo. Pero escucha bien, cuando muchos te digan algo, examínate. ¿Y sabes por qué? Porque hablar es tan fácil. Pero ¿cómo sería si todos practicaran lo que hablaran? Escuchar es algo que no muchos hacen de corazón. Y una forma de marcar la diferencia en el mundo es demostrando interés genuino por los demás al escucharlos y prestarles atención.
En lugar de hablar y hablar y hablar, seamos dispuestos a escuchar lo que otros tienen que decir. Y de esta manera podrás comprender su situación y podrás demostrar amor y empatía. A veces lo que tenemos es desidia por el Señor y siempre tenemos excusas para jugar con el Señor. Cuidado, el enemigo no juega a ser cristiano, pero tampoco juega a ser enemigo. Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo en tu corazón. Tú puedes ser un enorme simpatizante del Señor, pero no vivir al Señor. Por eso marca la diferencia siendo amable con las personas. Las personas amables se están volviendo cada vez más escasas en nuestro mundo. Lo que vemos es gente gruñona, gritando, frunciendo el ceño, jugando, mientras la palabra del Señor está caminando en el corazón. Con tan solo ser amable ya serás diferente. Y lamentablemente los cristianos no siempre son las personas más amables. A veces ni siquiera escuchamos lo que la palabra nos dice. A veces ni siquiera procesamos en nuestro corazón lo que la palabra nos dice. A veces creemos que los demás están equivocados y que somos los que tenemos la razón. Por eso, marca la diferencia, siendo excelente en lo que haces. Vivimos una época de mediocridad. Todos hacen lo suficiente, lo básico y lo mínimo. El que decida hacer su trabajo de manera excelente, sea lo que sea, brillará entre los demás. Marquemos la diferencia como padres, como hijos, como esposos. Marquemos la diferencia como trabajadores, como personas que caminan en este mundo y que tienen al Señor. No que lo cargan, sino que lo tienen como prioridad, que es diferente. ¿Y sabes qué? Marca la diferencia. No te avergüences del Evangelio. Cuando alguien te pregunte por qué eres diferente, simplemente respóndeles: yo soy un seguidor de Jesús Cristo. Que no te dé pena decir que Cristo es quien hace la diferencia en tu vida. No en tu palabra, sino en tu actuar. Porque es tu actuar la que tiene que dar testimonio. A veces venimos a la iglesia, pero no venimos a Dios. A veces caminamos con todos, pero no estamos viviendo el amor del Señor. A veces nos enorgullecemos de decir que somos cristianos, pero lo avergonzamos con nuestro comportamiento. ¿Cómo sería de diferente si cumpliéramos lo mínimo de la palabra del Señor? Pero ¿sabes qué? También marca la diferencia por tu familia. Aprende a vivir una vida de integridad y obediencia a Dios. Siempre tendrás el potencial de influir positivamente en otros. No todas las veces lo vemos mientras peleamos la buena batalla, pero ocurre exactamente igual. El familiar tuyo se beneficia más cuando haces lo que es bueno. Si empiezas a caminar en la práctica de la palabra, a seguir los pies y las pisadas del Señor, créeme, tu familia será la mayor beneficiada, porque tú lo estarás llevando al Señor. Pero también marca la diferencia por la creación de Dios. Cada uno de nosotros puede lograr que el lugar en que está sea mejor de como lo encontró. Piensa en la manera que puedes mejorar tu pequeño rincón del mundo. ¿Cómo es de triste
todos aterrados por lo que hacían los japoneses en Qatar. Que mientras que todo el mundo botaba y hacía mugre, ellos estaban limpiando el lugar para dejarlo mejor que lo encontraron. Y la gente se aterró. A veces no nos damos cuenta del muladar en que vivimos, pero si no somos capaces de mejorar el ambiente donde pernotamos, ¿cómo vamos a ser capaces de mejorar el ambiente en la creación de Dios? El animal más destructivo de la creación es el hombre. Es el Hijo de Dios y acaba la creación del Padre. Pero ¿sabes qué? También deberías marcar la diferencia por las generaciones futuras. Tus acciones educarán o maleducarán a tus generaciones. Es triste ver cómo como padres hemos malcriado a nuestras generaciones futuras. Y hoy estamos viendo los resultados de la falta de crianza, de la falta de disciplina, de la falta de enseñarles la palabra del Señor. Es triste ver cómo hoy, como padres, como hijos, como esposos, no influyes de manera positiva y no animas a tener el testimonio que deberíamos tener. Tú deberías crear un impacto, esa cadena que sobrepasa tu vida para llegar a marcar tus generaciones futuras. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo van a ser tus generaciones. Yo no sé si te has dado cuenta que todo el mundo se queja de las generaciones presentes. ¿Y cómo van a ser las generaciones futuras? Padres irresponsables con hijos desbordados. ¿Qué estamos haciendo de nuestras generaciones? Pero también tú como cristiano, como seguidor del Señor, deberías marcar la diferencia por Dios. Con demasiada frecuencia fracasamos en darnos cuenta de nuestra importancia para Dios. Las Escrituras dicen: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios siempre está buscando a alguien que se ponga en la brecha por Él y desea ser colega de las personas que lo aman. Yo no sé qué está viendo el Señor cuando pasa la mirada por tu vida, por tu casa, por tu familia. Yo no sé qué es lo que realmente el Señor está viendo en el corazón de sus hijos. No te excuses. Jamás te excuses con el Señor. Marca la diferencia a cualquier edad. Algunas personas quieren ponerse restricciones de acuerdo con su talento, inteligencia o experiencia. Otras están esperando que les prohíban y que se cumpla la palabra, que tengan que ponerles bozal para frenarlos, en lugar de amar al Señor y vivir la palabra. No esperes que ni el mundo ni la gente te ponga bozal para decirte que eres cristiano. No. Marca la diferencia. Vive la palabra del Señor. Algunos se preocupan por la edad. Unos dicen que están muy jóvenes y otros que están muy viejos. Unos dicen que por la edad todavía no deben hacer o deshacer. Pero ¿sabes qué? Que hay algo hermoso, que para Dios una persona puede marcar la diferencia independientemente de las circunstancias, de las situaciones, de la edad. ¿Sabes qué? La edad no significa nada para Dios. Tú nunca eres demasiado viejo ni demasiado joven para marcar la diferencia por Dios. Deja tus excusas. Muchos en el caminar han pensado, reaccionado al igual que los discípulos. Allá en Mateo 26:8. Al ver esto, los discípulos se indignaron diciendo: ¿para qué este desperdicio?
¿Cuántos creen que han desperdiciado? ¿Cuántos creen que desperdician su tiempo, su momento, su palabra? A veces no vemos que el acto de esta mujer de derramar su ungüento precioso sobre el Señor no fue un desperdicio. ¿Sabe qué fue? Fue un testimonio fragante de la dulzura del Señor. Los discípulos pensaron que el evento de esta mujer de derramar el ungüento fue un desperdicio extravagante. Los discípulos consideraban que la ofrenda de amor que esta mujer hizo al Señor era un desperdicio. Desde la muerte y resurrección del Señor, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes, han sido desperdiciados en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así, lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. ¿Cuántos a través de los tiempos hemos entregado nuestra vida motivados por el inmenso amor del Señor, visto en su muerte en la cruz por cada uno de nosotros, y lo amamos en reciprocidad con todo lo que tenemos? Hoy en día, familiares, amigos, colegas de trabajo y compañeros de estudio que aún no son salvos, quizá piensen que amar a Jesús con todo lo que tenemos es una pérdida de tiempo, talento y energía. Muchos consideran que la reunión de los santos es un desperdicio, que es un tiempo perdido, y no se han dado cuenta que es donde el Señor actúa. Pero solo podemos responder diciendo que el Señor Jesús, la persona más preciosa y amorosa del universo, dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué amor nos mostró? Solo Jesús es digno de todo nuestro amor, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y ahora es el mejor momento de que tú y yo demos testimonio para derramar sin reservas en consagración nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro todo sobre Él. Mateo 26:13. El Señor dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, lo que esta mujer hizo se contaría para memoria de ella. La historia del Evangelio es que el Señor nos amó, y la historia de esta mujer es que ella amó al Señor. Debemos predicar estas dos cosas: que el Señor nos ama y que nosotros amamos al Señor. La primera tiene como fin nuestra salvación, y la otra nuestra consagración. ¿Qué estás predicando hoy? ¿Qué es lo que tú estás dando de testimonio a los que te rodean? ¿Por qué no hemos visto el gran amor del Señor manifestado en la cruz? ¿Cómo podemos evitar amarlo completamente y darle lo mejor de nosotros? Y cuanto más lo vemos, más lo amamos y queremos rendirnos a Él y consagrarnos a Él. Qué hermoso que todos testifiquemos de la dulzura y la preciosidad del Señor, consagrándonos a Él en amor mientras todavía tenemos tiempo. Cuando nos entregamos al Señor, Él nos guiará en nuestra experiencia hasta entrar en el disfrute de las ricas bendiciones de la salvación completa que Dios efectúa. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Estas bendiciones incluyen la vida divina, la humanidad y el vivir perfectos de Cristo. Su muerte eficaz, su resurrección poderosa, su victoria sobre el enemigo, su ascensión sobre todas las cosas y mucho más. Pero ¿sabes qué? Dios es paciente. Él espera hasta que le demos permiso de obrar en nosotros a fin de cumplir su propósito. No saques excusas. No digas que nadie
te dice lo que tienes que hacer o no hacer. Que alguien te tiene que dar el visto bueno o prohibir. No. En vez de resistirte a Él, tú podrías orar: Señor, te doy permiso para que obres en mí. Me ofrezco a ti voluntariamente, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a cada habitación de mi corazón y conforme a tu imagen en todos los sentidos. Acuérdate que nuestra salvación es el paso inicial de nuestro recorrido espiritual. Muchos ni siquiera han dado el paso inicial, simples simpatizantes jugando a ser cristianos. Pero también ten presente que el siguiente paso es consagrarnos al Señor. Cuando tú y yo hagamos esto, seremos guardados en el camino de Dios, creceremos en su vida, le permitiremos obrar en nosotros y disfrutaremos las riquezas de la salvación completa que Él efectúa. ¿Qué tanto has crecido en el Señor? A veces hemos crecido porque leímos un versículo u otro, porque escuchamos una prédica, pero no hemos crecido porque realmente no hemos entregado nuestra vida a Dios. Ya que hayamos sido salvos hace poco, o que seamos creyentes hace mucho tiempo, o quizás simpatizantes en nuestro caminar, cada uno de nosotros puede entregarse al Señor. Cada uno podemos presentarnos al Señor ahora mismo. Él estará feliz y dispuesto a recibir nuestra consagración en cualquier momento. Y muchos le han tenido miedo a esa palabra consagración. Pero es que la consagración para nuestra vida cristiana significa ponernos en las manos del Señor y llegar a ser un sacrificio vivo. ¿Acaso no hablamos de Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Qué le estás mostrando a Dios? ¿Realmente estás presentando tu sacrificio vivo y santo, agradable a Dios? ¿O estás mostrando tu cuerpo carnal que todavía sigue en las concupiscencias de este mundo? No te preocupes, pastor, voy a tener un tiempo, un día en el mes para estar con el Señor. Qué rico. ¿Y qué tal que el Señor nos contestara igual cuando lo necesitamos? No te preocupes, hijo, te toca dentro de 15 días, porque es una vez al mes. Siempre Dios está propicio para nosotros, pero nosotros no siempre estamos propicios para el Señor. ¿Y sabes qué? Dios ha mostrado varias clases de compasión para con nosotros. Nos eligió, nos llamó, nos salvó, nos introdujo en su vida para que disfrutemos sus riquezas y lleguemos a ser su expresión. Mediante estas nuestras numerosas compasiones por medio y poder motivador, Pablo nos exhortó a que cada uno de nosotros presentemos nuestros cuerpos a Dios para el cumplimiento del propósito de Dios. Yo no sé qué le estás presentando a Dios. Yo no sé qué le estás dando a Dios. Si le estás dando lo mejor de ti o crees que es un fracaso. No lo sé. Pero entonces podríamos ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su propia sangre. ¿Sabes para qué? Para redimirte y comprarte. Eso significa que le perteneces a Él. Pero el Señor Jesús no te obliga. El Señor Jesús no te niega.
El Señor Jesús no te dice lo que tienes que hacer o no. No, 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 no. Jamás te va a obligar a entregarte a Él. Lo que Él siempre ha querido es que nos ofrezcamos a Él voluntariamente. Nadie más puede hacer esto por nosotros. Cada uno de nosotros personalmente se ofrece al Señor de una manera definida después de ser salvo. El problema es ser salvo. La palabra dice que somos nuevas criaturas, pero muchos siguen siendo esas viejas criaturas, con sus mañas, con sus hábitos, esperando que alguien les llame la atención. El Señor no es así, el Evangelio no es así, la palabra no es así. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Yo no sé hoy si con las obras que tú haces, los que están alrededor pueden alabar al Padre o no. Yo no sé qué testimonio estás dando tú, que la palabra está haciendo mella en tu vida. Es triste ver que hoy son más los simpatizantes que los creyentes. Son más los que caminan en el mundo con el mundo que con el Señor. Por eso el Señor nos llama a marcar la diferencia. Que realmente nos podamos parar y decir que somos cristianos sin avergonzar el Evangelio, como dice la palabra. Hoy en día deberíamos evaluar antes de levantar la mano y decir soy cristiano, porque muchas veces estamos avergonzando al Señor. La palabra dice que muchos vituperan la sangre del Señor. No seamos uno de ellos. Marquemos la diferencia. Estamos en un tiempo hermoso, en un tiempo de unidad y de amor, donde demostramos realmente que hemos nacido en el Señor. Muchos dicen que es el Señor el que tiene que nacer, y somos nosotros los que tenemos que nacer en el Señor. Aún la palabra sigue latente. Y si no, podríamos ir a Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz abrirá la puerta. Yo cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy te invito a que empieces a cenar y a caminar con el Señor, marcando la diferencia. Ahí donde estás, órale al Señor. Ahí donde estás, que seas tú hablando con el Señor. Ahí donde estás, que sea un tiempo donde podamos estar realmente con el Señor. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Padre Santo, que muchas veces en nuestro caminar, Señor, no marcamos la diferencia. Papito Dios, tu Hijo pidió, Señor, que nosotros anduviéramos en el mundo, pero que no fuéramos del mundo. Tu palabra nos dice, Señor Padre misericordioso, que somos luz en medio de la oscuridad. Perdónanos, Señor, porque a veces la luz que sale no es la luz tuya. A veces con nuestro actuar, Señor, a veces con nuestro hacer, Señor, hacemos, Señor Padre misericordioso, arrepentirse a muchos, Señor, a mirar tu palabra. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces nuestro testimonio y nuestro compromiso, Señor, deja mucho que desear, Padre Santo. Hoy, Padre bueno, queremos venir a ti, Padre misericordioso, como dice tu palabra, a reconocer, Señor, pero también a confesar, Padre amado. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Señor. Por la paciencia que has tenido, Señor, por la templanza, Señor Padre misericordioso. Pero también sabemos, Señor, que tú tienes un tiempo determinado para todo. Papito Dios, que hoy, Padre misericordioso,
marquemos la diferencia, Señor, y empecemos a ser esos cristianos que realmente siguen a Cristo. Dejar de ser simpatizantes, Señor, y ser comprometidos, Padre misericordioso, como verdaderos creyentes. Padre amado, que en nosotros, Señor, no asome ni mínimo de tibieza, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, que realmente, Padre misericordioso, podamos vivir practicando tu palabra. Padre bueno, que entendamos, Señor, en nuestro corazón que no es leer uno u otro versículo, que no sea, Señor Padre misericordioso, aprenderse los versículos de memoria, Señor, sino que realmente, Padre misericordioso, sigamos, Señor, las enseñanzas de Jesús y hagamos tu voluntad. Padre bueno, que cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos, Señor, vea la imagen de tu Hijo en nosotros. Papito Dios, que no nos creamos perfectos y únicos en tu palabra, Señor, sino que cada día al evaluarnos, Señor Padre misericordioso, nos demos cuenta, Señor Padre amado, que es tanto lo que nos falta por crecer y somos tan pequeños, Señor Padre misericordioso, en tu palabra, en tu reino y como hijos, Señor. Papito Dios, por eso tu Hijo nos enseñó, Padre misericordioso, de la clase de hijos, Señor, que hay en tu reino. Muchos, Señor Padre misericordioso, están igual o peor que el Hijo pródigo, revolcándose, Señor. Papito Dios, pero también sabemos, Señor Padre misericordioso, que mientras que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Perdónanos, Señor, porque a veces creemos que tu evangelio es de prohibiciones, cuando tú hablas de bendiciones. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchos, Padre misericordioso, han vituperado tu sangre, Señor. No han valorado, Señor, esa sangre maravillosa. Sabemos, Señor, que el Padre te envió, Señor, para que nosotros pudiéramos tener esa comunión viva, plena, santa, contigo, Señor. Pero que muchas veces, Señor Padre misericordioso, el abrigo del mundo, Señor, no nos lo quitamos y queremos ponernos el abrigo de cristianos. Padre bueno, que cada día, Señor, sintamos en nuestro corazón, Señor, el deseo de venir a ti, Señor, arrepentirnos, Señor, porque la excusa no es que todos se equivocan, sino la excusa es que yo me equivoco. El compromiso es cambiar y ser diferentes en el Señor. Papito Dios, que realmente, Señor Padre misericordioso, como personas, como parejas, como familia, podamos vivir realmente tu palabra. Papito Dios, que nuestro lugar, Señor, siempre, Padre misericordioso, sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y que muchos, Señor Padre misericordioso, quieran tener ese cielo, Señor. Que entendamos, Señor, cuando decimos que se haga tu voluntad en nosotros, Padre misericordioso, y estemos dispuestos, Señor Padre amado, a ceder, Señor, nuestro primer lugar, Señor, a ti. Padre bueno, que tú y tu Hijo puedan reinar en nuestros corazones, hoy y siempre. Que no solo, Señor, sean visitantes, Padre misericordioso, sino que puedan vivir en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestro corazón. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado.